Bueno, buenos días, bienvenidos a otro clase de tutorial avanzado de Microcap 12. En este caso vamos a ver cómo se trabaja en Microcap con los semiconductores, en particular con los transistores o TBJs, transistores bipolares de juntura. Bueno, fíjense que yo ya tengo acá un circuito armado que se llama circuito de polarización fija. Se lo conecta como veníamos haciendo siempre. El transistor lo elijo de acá. Bien, en este caso tengo puesto el transistor BC337, que es el que normalmente utilizamos en nuestra cátedra de electrónica 1 en el laboratorio, en las prácticas del laboratorio. Y bueno, lo que les quiero mostrar es primero cómo editar las características de un transistor. Por ejemplo, podemos editar al transistor lo cambiamos por uno genérico, de la misma manera que hacíamos como con los diodos semiconductores, y en lugar de 250, este que figura acá es el beta, o sea la ganancia en corriente continua. Fíjense que acá me aparece abajo cuando yo tipeo beta, forward beta, o sea beta hacia adelante sería, y yo lo voy a cambiar en lugar de 250 por un valor de 100. Lo editamos, vemos si surtió efecto el cambio, y sí, aparece acá el beta con 100. Y luego vamos a explicar el uso de una herramienta muy útil, que es la herramienta Stepping del simulador, que me permite variar alguno de los componentes del circuito o bien alguna de las características intrínsecas del semiconductor. Por ejemplo, en este caso vamos a variar el beta. Fíjense que primero yo, para tener acceso a las herramientas de acá del menú, tengo que realizar un análisis transitorio. Yo más o menos ya lo tengo armado acá. Vamos a ver la tensión colector-emisor y la corriente de colector. Corremos. Más o menos está polarizado este transistor para tener una tensión colector-emisor de 2,5 y una corriente próxima a 1 mA. Bien. En realidad, una vez que ustedes lo han corrido, una vez ya les aparecen activadas las herramientas de acá del menú, y ya pueden ver, por ejemplo, si quieren ver las corrientes, las ven de acá directamente. O sea, acá vemos que prácticamente tenemos una corriente de colector de 1 mA. Lo cierro para que no se ensucie el dibujo. Vemos la tensión acá de este punto con respecto a masa, que en este caso es igual a la tensión colector-emisor, y es de un valor de 2,5, bien, o sea la mitad más o menos del valor de tensión de fuente. Y ahora vamos a provocar, bueno, obviamente este circuito está polarizado en zona lineal. Bien, esta es la herramienta que me indica la condición en la que está polarizado el circuito. Y ahora vamos a explicar cómo se efectúa el análisis de stepping. Nos vamos a análisis transitorio, elegimos acá la opción stepping arriba, y vamos a elegir las herramientas que están acá. Vamos a elegir en este caso vamos a variar el beta del transistor, que es el BF, y vamos a poner desde un valor inicial de 100 hasta un valor final de 200. ¿Se acuerdan que lo habíamos editado en 100? Vamos a hacer que varíe prácticamente un 100%, y con pasos para que no se ensucie tanto la gráfica, con un tamaño de paso de 20, o sea, de tal manera que tengamos 5 pasos distintos. Bien, no olviden acá poner en tipo de parámetro. Si editan la característica intrínseca de un componente, tiene que estar en modelo, y si editan, por ejemplo, el valor de una resistencia, el valor óhmico, tiene que estar acá en componente. Ven que acá no me aparece nada. Acá me aparece, bueno, modelo. Vamos a tener que volver a escribir todo. A ver, volvemos a escribir acá. Bien, desde un valor de 100 hasta un valor de 200 con un tamaño de paso de 20. Bien, entonces cuando quiero editar una característica, por ejemplo el valor de una resistencia, me voy a component. Cuando quiero editar una característica intrínseca, me voy a modelo. Bien, le coloco que sí, o sea que sí permita el stepping. Bien, ahí aparece un tilde, y OK. Bien, y luego corro la simulación. Bien, esto va a demorar un ratito porque tiene que graficar 5 curvas. Bien, bueno, ahí va graficando 3, faltarían 2 más, o sea, 2 curvas aquí y 2 más acá. Bueno, acá me aparece un mensaje del número de puntos, que si quiero reducirlo le pongo que sí. Y bueno, fíjense, acá llegamos ya a los resultados. Nosotros inicialmente estábamos en una tensión de colector emisor de 2,5 voltios y una corriente de colector, que sería la que correspondiente esta de abajo, de más o menos 1 mA. Bien, fíjense que como resultado del aumento de beta, esta tensión colector emisor se va a
se cae, digamos, se reduce hasta 1,5 voltios. Bien, alguien podría decir es un voltio de diferencia, pero un voltio de diferencia con respecto a 2,5 voltios representa un 40% de variación. Bien, entonces el caso inicial era tensión colector emisor 2,5 voltios y corriente de colector de 1 miliampere. Fíjense que como resultado de la variación de un 100% de beta, con pasos de 20, yo llego a una tensión colector emisor de 1,5 y a una corriente de colector de 1,4, o sea, un 40% de variación. Bien, tanto en la tensión de colector emisor como en la corriente de colector. Bien, es por eso que decimos que este circuito es un circuito que no resulta muy estable frente a la temperatura. Ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, el beta aumenta de un transistor. Bien, eso es lo que hemos simulado con la simulación esta de stepping. Bien, bueno, un circuito que se utiliza para evitar esta variación de los parámetros del punto de polarización en realidad con respecto a la temperatura y a las variaciones de la tensión de alimentación es el circuito autopolarizado, que es el que tenemos aquí, que es un transistor con el agregado de una resistencia de emisor y dos resistencias de polarización aquí, y bueno, y la resistencia de colector, como teníamos antes. Bien, algunos criterios que se usan de polarización recomendados son que la corriente de colector sea una centésima parte de la corriente de colector máxima. Esto es para cuidar la disipación del transistor. Ustedes saben que el transistor, el peor caso para la disipación de potencia de un transistor es en ausencia de señal. Bien, y esa potencia de disipación es igual al producto de la tensión colector emisor por la corriente de colector. Es decir, que para minimizar esa disipación nosotros tomamos una corriente igual a una centésima parte de la corriente de colector máxima. ¿Qué es esta corriente de colector máxima? La que aparece en la hoja de datos del transistor, por ejemplo el 337. El 337, por ejemplo, tiene una corriente de colector máxima del orden de los 800 mA. Entonces nosotros deberíamos tomar una corriente de colector del orden de unos 8 mA. Bien. Luego se utiliza una tensión en la que cae en la resistencia de emisor esta, del orden de un 5 a un 20% a lo sumo de la tensión de fuente. En este caso nosotros hemos tomado un 10%. Bien. Esto es para estabilidad frente a la temperatura y a cambios en la tensión de alimentación. Bien. Luego utilizamos una tensión de colector emisor próxima a VCC sobre 2. Esto es para permitirnos máxima excursión de la señal de salida. Bien. Luego vamos a ver el modelo de este transistor en alterna. Y por último, el cuarto criterio sería que la corriente que atraviesa estas resistencias RA y RB sea mucho mayor que la corriente de base. Esto es para lograr que esta tensión de base, que me va a permitir polarizar el transistor que tengo aquí, sea lo más estable posible. Bien. Bueno, veamos que hacemos un análisis transitorio. Más o menos había calculado yo para una corriente de 6 mA o 8 mA, que es la centésima parte, y vemos que tenemos una tensión de colector emisor de más o menos 6,4 voltios, que es más o menos la mitad del valor de fuente, o sea que este transistor debería estar funcionando en zona lineal. Bien, acá podemos ver con la herramienta de las condiciones que está trabajando efectivamente en su zona lineal. Bien. Si queremos ver las tensiones, no es necesario que simulemos, ya lo hemos corrido, tenemos habilitadas las herramientas acá en el menú y vemos, por ejemplo, la tensión acá. Siempre estas tensiones son con respecto a masa, que está en un valor de 7,3, bien, o sea que es más o menos la mitad de VCC. Bien. Estamos más o menos polarizándolo al transistor para que tenga máxima excursión de salida. Bien. Esto se podría incluso bajar un poquito para que acá tengamos justo 6 voltios, pero digamos que está trabajando, como ya hemos visto, en la zona lineal. Bien. Y luego, si quiero ver las corrientes, tengo acá que más o menos por aquí viene en 6 mA, corriente de base que sería esta de acá, de 62 micro, etcétera, etcétera. Bueno, acá tengo las herramientas entonces que me pueden servir para la polarización de un transistor. El objetivo de polarizar este transistor es que luego yo voy a poder utilizarlo como un amplificador. Bien, para utilizarlo como un amplificador yo tengo que ingresar señal por su base, acoplando obviamente
esa señal mediante un capacitor para que cualquier nivel de continua que pueda contener esta señal de excitación no me despolarice a la etapa esta que yo ya la tenía polarizada previamente. Bien. Luego esta señal va a salir acá con un nivel de continua, como ya saben, o sea, una señal montada sobre un nivel de continua, que para máxima excursión ese nivel de continua debería ser la mitad de esta tensión de alimentación, y van a excursionar los picos positivos y negativos sobre ese valor. Bien. A la carga me interesa que no le llegue la continua, por lo tanto coloco un capacitor acá de desacople, en este caso, de la continua, bien, para que a la carga no le llegue continua, porque por ejemplo esta carga podría ser un parlante. Bien, al parlante sabemos que no debemos ingresarle tensiones continuas. Bien. Ustedes saben que la ganancia de este circuito, si hacemos el modelo, es más o menos menos HFE sobre HIE por el paralelo de RC con RL, que en este caso, como RL hemos tomado 100K, prácticamente el valor debería ser, en un paralelo prevalece la menor de las resistencias, entonces debería ser este paralelo próximo al valor de RC. Bien. Podríamos verificar que el circuito esté trabajando en zona lineal, pero primero vamos a hacer una simulación. Lo que vamos a mostrar en la simulación va a ser la tensión de excitación BS, la tensión acá en este nodo, o sea, antes de pasar por el capacitor de desacople, o sea, yo debería ver acá una señal de continua, una señal de alterna, perdón, montada sobre una continua, y luego acá, después del capacitor, una señal de alterna pura. Bien, veamos si es así. Corramos la simulación, ya tengo más o menos preparados los parámetros. Vamos a ver 10 periodos de la señal. Fíjense que la señal esta es una señal de senoidal con una amplitud de 1/10 de voltio y una frecuencia de 50 Hz. Bien. Realizamos el análisis transitorio, damos a la opción Run y vemos que acá tenemos la señal de excitación que tiene 1/10 de voltio, la señal antes de pasar por el capacitor que sale desfasada a 180 grados y montada sobre un nivel de continua que está más o menos el nivel de continua en 7,2 voltios, y luego pasando por el capacitor tengo la señal que sale sin el nivel de continua. ¿Ven? Que tiene una ganancia prácticamente, vemos el pico acá, tiene un pico de 2 voltios, es decir, si hacemos la ganancia de tensión sería 2 voltios dividido en 1/10 de voltio, o sea 2 dividido en 0,1, que me da más o menos, está ganando este circuito unas 20 veces, bien, que es lo que tenemos acá, bien, de acuerdo a los valores de HFE y HIE. Bien. Y obviamente este circuito debería estar trabajando en la zona lineal, bien, porque lo hemos polarizado siguiendo los criterios que están aquí, que aparecen aquí. Bien. Bueno, y por último quiero mostrar una herramienta, que también el transistor puede trabajar como llave. En este caso, ustedes saben que un transistor puede trabajar en 3 zonas distintas, que son la zona lineal, que ya la hemos visto, y como llave, que en el caso de llave se trabaja en la zona de corte, en la cual el transistor trabajaría como una llave abierta, y en la zona de saturación trabajaría como una llave cerrada. Lo que tenemos acá, lo que figura acá en el simulador es un circuito que corresponde a una compuerta NOR, una compuerta digital NOR realizada con TVJs. Esto se conoce con el nombre de lógica RTL, lógica resistencia transistor, ¿bien? En inglés sería. Bueno, entonces vamos a ver que acá tengo 2 transistores que están preparados para trabajar en corte y saturación. Estas resistencias están calculadas para trabajar en corte y saturación. Están sus colectores unidos entre sí y tienen obviamente entradas separadas, bien, a través de sendas resistencias de base. Bien. Entonces vamos a ver, acá está la tabla de verdad, que corresponde a la tabla de verdad de una compuerta NOR. Bien. Vamos a ver que si la salida va a ser alta de esta compuerta únicamente cuando las 2 entradas sean de valor 0. Bien. Recuerden que un 0 más 0 en lógica digital correspondería a un 0, pero como tengo invertido, o sea, es una compuerta NOR, no una compuerta OR, yo tengo 0 más 0, 0 negado, me quedaría un 1, que sería un 12 voltios. Bien. Lo mismo, cuando una de las compuertas es 0 más 1,
0 digital más 1 digital sería 1 digital negado, me quedaría 0. 1 digital más 0 digital sería 1 negado 0. Y 1 más 1 digitales sería 1, pero negado sería 0. Veamos si es así. Por ejemplo, acá estoy alimentando al transistor 1 con una entrada que sería un 1 digital y al transistor 2 con una entrada que sería un 0. O sea, correspondería al caso de este de acá, la tercera fila. La entrada 1 en nivel alto, la entrada 2 en nivel bajo. Corro una simulación. En la simulación yo estoy viendo las tensiones en el nodo 3, o sea que sería la salida, y la corriente de colector del transistor Q1, por ejemplo. Bueno, y acá se ve la tensión a la salida y la corriente de colector del transistor 1. En este caso, como el transistor está saturado, no nos importa tanto que la corriente aumente, porque la disipación siempre va a ser la tensión colector-emisor, que al estar funcionando como llave va a ser o un 0 o un valor máximo de fuente, pero siempre la disipación va a ser próxima a 0. Entonces vemos que el transistor 1 está saturado y el transistor 2 está cortado. Bien. O sea, este transistor 1 se está comportando como una llave cerrada y este transistor 2 como una llave abierta. Una llave abierta tiene una impedancia, como ustedes saben, muy alta, y una llave cerrada una impedancia muy baja, 0 en la teoría. Entonces el paralelo entre una resistencia 0 y una resistencia infinita me da una resistencia 0, con lo cual mi tensión en la salida debería ser un 0. Lo verificamos acá con la herramienta de tensiones y acá yo tengo 155 milivoltios, que a los fines prácticos es un 0. Bien. Eso pasa porque no es una llave ideal, transistor, es una llave real. Sería el caso entonces que tenemos entrada en 1, entrada 1 en nivel lógico 1, entrada 2 en nivel lógico 0 y la salida está en 0. Bien. Vamos a verificar el único caso que da una salida positiva, que sería cuando las dos entradas están en 0, lo hacemos rápidamente y al resto se los dejo para que lo verifiquen ustedes si les interesa. O sea, simplemente sería poner esta entrada en 0, lo hacemos aquí. Y ahora volvemos a correr el análisis transitorio para habilitar estas herramientas. Fíjense que están desactivadas cuando yo hago un cambio. Análisis transitorio. Volvemos a correr. No me interesan tanto estos resultados. Y ahora los dos transistores están cortados, como era de esperar. Porque los dos tienen polarización 0 voltios en su entrada. Entonces no puedo polarizar la tensión, la juntura base emisor. Bien. Entonces los dos están cortados. Como resultado en la salida yo debería tengo dos resistencias altas, prácticamente tendiendo a infinito, que están puestas en paralelo, o sea, sigue siendo un valor alto de resistencia y debería tener un valor de 12 voltios. Verifiquemos si es así. Y bien, acá con la herramienta de tensión veo que tengo un 12 voltios aquí. Bien. Acá se ve que lo estoy utilizando los transistores como llave. Bien. Previamente habiendo calculado los valores de resistencia para que operen de tal forma. Bueno, aquí llegamos al fin del tutorial, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo tutorial.